This program has come to you from the Voice of America, Washington. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Saludos cordiales desde los estudios de la Voz de América aquí en Washington, desde donde empezamos a fondo la emisión que ustedes reciben todos los días con análisis, entrevistas y variedades. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios aquí en Washington. La más cordial bienvenida para todos ustedes a través de la Voz de América en América Latina y el Caribe, y por supuesto también a través de Radio Martí en la isla de Cuba. Saludos a nuestros colegas aquí en Miami. Vamos a empezar hoy con algo especial, algo diferente. Nadie mejor que Lady Gaga para rendir homenaje a un día muy especial, porque hay mucha gente que está trabajando ahora en este rubro, que además está generando millones y millones de dólares. Hoy es el Día Mundial de la Moda y es una jornada en la que básicamente aquellos que trabajan para crear moda para hombres, mujeres, niños, para todos, están celebrando una fecha especial. Se trata de la importancia de aquellos creadores que tienen la posibilidad de hacer de la moda un verdadero arte. Así que nuestro homenaje a todos ellos en una jornada muy especial, el Día Mundial de la Moda. Y bueno, a esta hora los invitamos para que empecemos juntos a informarnos a fondo. Hoy es martes 21 de agosto y destacamos estos titulares de las noticias más importantes de la jornada. Rechaza el Centro Carter la invitación para observar las elecciones presidenciales de octubre en Venezuela. Advierte el presidente ecuatoriano Rafael Correa que acciones de Gran Bretaña contra su embajada en Londres podrían tener serias consecuencias. Convoca al Tribunal Electoral de Paraguay a elecciones generales para el 21 de abril de 2013. Y Estados Unidos y Japón denuncian a Argentina ante la Organización Mundial de Comercio. Y la presidenta Cristina Fernández anuncia una contrademanda. Aquí empezamos nuestro vistazo al acontecer latinoamericano y del mundo e iniciamos el recorrido informativo con esta noticia. El Centro Carter rechazó una invitación del Consejo Electoral Nacional de Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 7 de octubre por considerar que la invitación es solo simbólica y no permite que el proceso de votación sea evaluado. La organización independiente, fundada y dirigida por el expresidente Jimmy Carter, dijo a través de un comunicado que el concepto de acompañamiento difiere de la observación electoral, cuyo propósito es evaluar la integridad del proceso de votación. El documento destaca que el centro se suscribe a la Declaración de Principios de la Observación Internacional Electoral y como las condiciones no están dadas en Venezuela para trabajar libremente, no puede aceptar esa invitación. Otros observadores internacionales, como los de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, tampoco estarán presentes, o bien porque no han sido invitados o porque tampoco pueden aceptar las limitaciones para hacer su trabajo. Y seguimos con noticias en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dispondrá de 95 centros de votación en el estado Trujillo para la realización del simulacro previsto para este domingo 26 en el país, con miras a las elecciones presidenciales. El director estatal del ente comicial, Wilmer Ramírez,
explicó que 93 de estos centros serán agrupados por la misma cantidad de parroquias y los otros 2 serán pilotos. La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a todos los partidos de oposición, anunció que aprovechará el simulacro para aprobar la maquinaria encargada de defender el voto el próximo 7 de octubre, y el coordinador nacional del opositor Comando Venezuela, Leopoldo López, destacó. Nosotros seguimos avanzando en la consolidación del triunfo de Enrique Capriles para el próximo 7 de octubre y ese triunfo lo vamos a materializar garantizando 2 cosas. Primero, teniendo la mayoría de los votos y el segundo elemento es tener la capacidad para defender los votos. López también dijo que el simulacro servirá para fortalecer la estructura y la organización técnica que dependerá los votos el próximo 7 de octubre. Nos focalizamos en garantizar que toda la estructura humana, que van a ser más de 20.000 personas que van a estar vinculadas directamente con este proceso, estén dispuestos, estén en cada uno de los centros de votación que le corresponde, y nosotros, por supuesto, utilizar este simulacro para ajustar a perfección, ajustar al 100% lo que tiene que ser nuestro desempeño el 7 de octubre. López señaló que la meta del Comando Venezuela para el 7 de octubre es tener cubiertos el 100% de los centros de votación con 40.000 mesas, con 3 testigos que se necesitan para un total de 120.000. Las encuestas en Venezuela dan resultados mixtos sobre la carrera electoral, la mayoría dando ventaja al presidente Hugo Chávez. Algunas encuestas dicen que la brecha entre ambos candidatos es grande, pero otras recientes dicen que ambos candidatos están prácticamente empatados. El simulacro del Consejo Nacional Electoral no arrojará ningún tipo de resultado, ni tampoco actas de totalización. Y las noticias siguen. El presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que si las autoridades británicas intentan violentar la embajada de su país en Londres para capturar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, Quito reaccionará con firmeza para hacer que se respete el derecho internacional. Correa aseguró a la televisora Ecuador TV que sería un suicidio porque después se podrían violentar las embajadas británicas en cualquier parte del mundo. El mandatario dijo tener confianza en la resolución que pueda emitir la reunión de consulta de los cancilleres del hemisferio que se reúnen este viernes aquí en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Comentó que si no hay un respaldo claro y contundente en este sentido, habría que preocuparse muchísimo. Mientras los empresarios ecuatorianos coinciden con las advertencias de un editorial del periódico The Washington Post por el asilo a Julian Assange. El informe llega desde Quito con nuestra corresponsal Licenia Espinel. Empresarios ecuatorianos creen que el asilo diplomático concedido por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, va a traer repercusiones para el país en varios frentes, tal como lo alerta en un editorial el diario estadounidense The Washington Post, que asegura que el Congreso de Estados Unidos podría disminuir fácilmente las preferencias comerciales otorgadas a Ecuador como respuesta a esa decisión. Así lo señaló el presidente del Comité Empresarial, Pablo Dávila, quien teme que las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea resulten afectadas. Las decisiones de esta magnitud tienen impactos en varios niveles, entre ellos podría ser precisamente el nivel comercial. Esto puede tener repercusiones en nuestras relaciones con los Estados Unidos. El editorial del diario Washington Post advierte de consecuencias económicas desastrosas para Ecuador y se pregunta si vale Assange realmente la pena. A Rafael Quintero, subsecretario de la Cancillería ecuatoriana, la reacción del diario estadounidense y de algunas autoridades gubernamentales de ese país no le sorprende, pues asegura que las potencias están acostumbradas a amenazar y condicionar a los países pequeños, con lo que recordó que Ecuador no actúa bajo amenazas. Esto ha sido consuetudinario en las relaciones entre Estados Unidos con América Latina. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América. En tanto, la justicia en Suecia asegura que no extraditará al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, en caso de ser condenado a la pena de muerte en ese país por revelar secretos de Estado a través de su polémica página web. Cecilia Ritzelius, vicedirectora de Asuntos Penales y Cooperación Internacional en el Ministerio Sueco de Justicia, en declaraciones al diario alemán, a un diario alemán, subrayó que nunca entregaremos a una persona que se vea amenazada por la pena de muerte. Antes de decidir sobre la posibilidad de que Assange sea extraditado a Estados Unidos, Washington debería garantizar a Suecia que el prisionero en ningún caso sería ejecutado, dijo la funcionaria. Asimismo, subrayó que la justicia de Estados Unidos no ha dado señales ante Suecia para solicitar formalmente la extradición de Assange, como tampoco lo ha hecho el gobierno británico.
Y continuamos informando a fondo. El Tribunal Electoral de Paraguay convocó hoy a elecciones generales para el 21 de abril de 2013 en un acto que contó con la presencia del presidente Federico Franco, quien aseguró que no tiene ninguna intención de permanecer en la presidencia y que entregará el poder a quien resulte elegido en las urnas. El mandatario, quien asumió su cargo luego de la crisis política que determinó la salida de Fernando Lugo, aseguró que esta es la respuesta a quienes insinuaron que no se realizarían elecciones y que tenía intenciones de demorar su tiempo en el gobierno. Durante el acto realizado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Federico Franco aseguró que luego de las elecciones se retirará de la política para dedicarse, entre otras cosas, a sus actividades privadas. Mi presencia en este acto del día de la fecha es para ratificar una vez más que este gobierno va a cumplir exactamente lo que establece la Constitución y la ley, y este inicio del proceso electoral también va a ser coronado, Dios mediante, cuando el 15 de agosto del 2013 asuma el nuevo presidente o la nueva presidenta de la República de Paraguay y pueda continuar este proceso democrático que se ha instalado en 1989 para que nunca más tenga retroceso. Los paraguayos elegirán presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 18 parlamentarios del Mercosur y 17 gobernadores departamentales para un periodo de gobierno de 5 años. Unos 400 observadores internacionales fueron invitados por el gobierno para que estén presentes durante el proceso electoral, incluyendo a la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. Y de Paraguay pasamos a las noticias en Colombia. El gobierno reaccionó al caso del ex jefe de seguridad, el ex general Santoyo, quien se declaró culpable en Estados Unidos de cooperar con grupos paramilitares en su país. Federico Fullera, nuestro corresponsal en Bogotá, reporta. La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Holguín, deploró la situación del general retirado de la policía, Mauricio Santoyo, quien se declaró culpable ante un juez en los Estados Unidos de cooperar con las autodefensas campesinas en la lucha contra la guerrilla comunista. Santoyo, que fue jefe de seguridad en la presidencia de Álvaro Uribe, habría declarado que entregó información a esos grupos armados conocidos como paramilitares. La canciller Holguín, al lamentar el caso, dijo: lamentable que generales de la República pues tengan que estar en una situación como esta, y esperamos que se esclarezca su participación y que digamos que esto sea como también un campanazo para la policía y las Fuerzas Armadas colombianas. Por su parte, el expresidente Uribe dijo que está decepcionado por la actuación de Santoyo y consideró que este fue un acto individual. Ustedes se informan a fondo. Estados Unidos y Japón denunciaron a la Argentina ante el Secretariado de la Organización Mundial de Comercio por prácticas proteccionistas e importaciones ilegales. Un portavoz del organismo multilateral con sede en Ginebra precisó que Japón y Estados Unidos presentaron su demanda de forma separada. Para Estados Unidos y Japón, las medidas adoptadas por Argentina limitan las importaciones de bienes y establecen una discriminación entre productos importados y nacionales, según dijo el portavoz. En tanto, el gobierno de Argentina presentará una denuncia en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por impedir el ingreso de carnes y cítricos del país sudamericano. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que, aunque evita referirse a las denuncias de Estados Unidos en Japón, asegura que Argentina redoblará las acciones en defensa de sus productores y como forma de denunciar el doble estándar de los países más poderosos en la Organización Mundial de Comercio, que exigen a los países en desarrollo reglas que ellos no cumplen. Y seguimos en Argentina. Un conflicto entre repartidores y editores de diarios impidió la entrega de rotativos en el país. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Carlos Carvajal informa. La Argentina tuvo un fin de semana largo por un feriado de ayer lunes y los diarios no llegaron a sus lectores por un conflicto entre las editoras de los mismos con el sindicato de vendedores, cuyo titular Omar Plaini lo explica seguidamente. Que los que tienen posición dominante aquí son por eliminación y nosotros veíamos que había una disposición, pero cada vez que nos acercábamos a eso, de pronto nos alejábamos. Y finalmente llegamos a la última semana y bueno, evidentemente queda claro una vez más, el grupo Coaví es la nave insignia que determina qué es lo que quiere y lo que no se debe hacer. Se sospecha que las verdaderas razones del conflicto, más allá de las que se presentan como de origen económico, son impulsadas por el gobierno de Kirchner contra los diarios independientes
de mayor circulación, como lo son Clarín y La Nación. Y las noticias siguen a fondo. A pocos días de las convenciones partidistas en Estados Unidos se intensifica la carrera por la Casa Blanca y los ataques entre ambos candidatos aumentan. El Partido Republicano será el primero en abrir su convención el 27 de agosto en Tampa, Florida. Los líderes republicanos alistan los temas que estarán en la plataforma política del partido y sobre esos asuntos se refirió en Pensilvania el candidato republicano a la vicepresidencia Paul Ryan, reiterando sus críticas al presidente Obama por el déficit financiero del país. One thing that is a threat to our economy today is probably the greatest area of Algo que hoy es una amenaza para nuestra economía y que es probablemente el mayor fracaso del presidente Obama. Recuerden que él dijo que reduciría a la mitad el déficit al final de su primer periodo. No estamos ni siquiera cerca. 4 años después, más de 3 millones en déficit. Y el Senado estadounidense, en franca violación a la ley, no ha pasado un presupuesto por 3 años consecutivos. No podemos seguir en ese camino. En tanto, el presidente Obama realizó campaña en Columbus, Ohio, y desde allí lanzó críticas a su rival republicano Mitt Romney por sus propuestas sobre la educación. Governor Romney said, if you want to be successful, if you want to go to college or start a business, you can just... El gobernador Romney dijo, si usted quiere tener éxito, si quiere ir a la universidad o empezar un negocio, usted solo puede, y aquí cito textualmente, pedir dinero prestado si tienes que hacerlo de tus propios padres. Cuando un estudiante de secundaria en Youngstown le preguntó qué iba a hacer para que la universidad sea más asequible para las familias como la suya, el gobernador Romney no dijo nada acerca de becas o programas de préstamos que son esenciales para millones de estudiantes para obtener una educación universitaria. Simultáneamente, ambos candidatos continúan con actividades de recaudación de fondos y hoy se conoció que el equipo de campaña del presidente Barack Obama recaudó desde que se inició la carrera presidencial hacia la Casa Blanca unos $60 millones menos que la de su rival republicano, Mitt Romney. Y continuamos con las noticias. Un error general impensable en la reñida campaña presidencial estadounidense, que tanto republicanos como demócratas se pusieran de acuerdo en el momento más álgido de la contienda electoral. Lo hicieron para rechazar tajantemente las palabras del candidato al Senado por Missouri, Todd Akin. Ni él mismo se explica cómo pudo dar a entender que una violación puede ser legítima, y por ello tuvo que pedir perdón. Nuestra colega Lina Correa tiene el informe. La presión asedia al candidato republicano por Missouri al Senado, Todd Akin, con estas palabras. Si se trata de una violación legítima, el cuerpo femenino tiene formas de tratar de rechazar todo. Ya estaba tratando de explicar por qué rechaza toda clase de abortos. Pero la controversia que desató el político republicano no solo tiene en vilo su carrera y sus aspiraciones al Senado, también lo obligó a pedir perdón público, lo cual hizo a través de un mensaje pagado de televisión. El acceso carnal violento es un acto demoníaco. Usé las palabras equivocadas de una forma errónea y por ello pido perdón. Pero estas palabras del senador también generaron lo que muy pocos podrían pensar en el punto más álgido de la campaña presidencial estadounidense, que republicanos y demócratas unieran sus voces. Los puntos de vista expresados fueron ofensivos. Sus comentarios sobre el acceso carnal violento fueron profundamente ofensivos. Yo no puedo defender lo que él dijo, yo no puedo defenderlo a él. La presión desde sus propias filas políticas crece contra el candidato al Senado. Los miembros de su partido le han exigido que retire su candidatura. Ni siquiera esperan su presencia en la Convención Nacional Republicana que comenzará la próxima semana en Tampa.